Hola, hola, ¿cómo están? Sean todos bienvenidos después de 2 semanas a un nuevo programa de ¿Qué dice la Biblia? Les agradecemos como siempre a ustedes que están ahí del otro lado acompañándonos, apoyándonos, y también agradecemos por la paciencia que tuvieron durante estas 2 semanas de inactividad. Estuvimos trabajando, organizando algunos proyectos que se van a venir, les prometemos que son muy buenos proyectos, ya se van a ir entendiendo poco a poco, tienen que estar atentos, eso sí, pero también tienen que estar atentos a que se tienen que estar suscribiendo a nuestro canal de YouTube. Así que aquellos que no están suscritos, por favor los invito a que se puedan suscribir para que nos puedan ayudar. Simplemente escribiendo Perspectiva Siglo XXI en YouTube va a saltar el canal y pueden ahí darle al botón de suscribirse y también activar la campanita para recibir las notificaciones. No solo en nuestro canal de YouTube, sino también en las diferentes redes sociales que seguramente ahora van a estar apareciendo en pantalla. Que puedan estar dándole me gusta, compartiendo nuestro contenido y así poder llegar a esa meta, a esa misión que tenemos, ¿no? De compartir el Evangelio a todo el mundo. No solo agradecemos a ustedes, sino agradecemos a la persona que siempre está acompañándonos, explicando el tema, explicando los versículos, que es el mismo Matías López. Mati, ¿cómo estás? Hola Mariano, hola a todos los que están del otro lado, gracias por acompañarnos, gracias porque, tuvimos 2 semanitas donde nos dedicamos directamente a la organización del nuevo proyecto. Todavía no decimos nada porque faltan ultimar algunos detalles, pero ya les vamos a contar, ya les vamos a mostrar cómo vamos a hacer, pero sobre todo necesitamos que estén atentos porque vamos a necesitar su ayuda. ¿Sí? Cada uno de los que están ahí viéndonos, vamos a necesitar que ustedes formen parte de este proyecto, que nos unamos con el mismo fin, que es dar a conocer el mensaje que Cristo pronto viene. Fíjense que este mundo, siempre lo decimos, va hacia un mismo desenlace. Cristo tiene que intervenir en la historia. Tenemos que dar a conocer que Cristo viene. Y si Cristo no viene todavía porque nosotros estamos muy cómodos de brazos cruzados, ¿te pusiste a pensar eso alguna vez? Es por eso que este proyecto que va a venir nos va a llevar a que podamos juntos dar a conocer el mensaje de Dios. Que juntos podamos dar a conocer que Cristo viene y que juntos podamos heredar la nueva tierra que todos esperamos. Y de eso tiene que ver también el programa de hoy, Mariano. Perfecto, la verdad que se nota que es un tema bastante interesante y un tema que capaz que nos pone a reflexionar en que tenemos que empezar a movernos nosotros, ¿no? En dejar de estar tan cómodos ahí en casa. Y vamos a ir directamente al tema de hoy, que es ver al invisible. Un título bastante interesante, ¿cómo podemos ver algo que es invisible? Pero antes de empezar, no te olvides de buscar tu Biblia. Anda a buscar tu Biblia, abrí tu Biblia o encendé tu Biblia en el caso que utilices algún dispositivo móvil y vamos a empezar con el programa de hoy. Vamos a ir directamente a la primera pregunta que dice, ¿se puede ver a Dios? Por algo el título se llama Ver al invisible, ¿no? ¿Se puede ver a Dios? A ver, ¿quiere decir que si no veo a Dios, entonces Dios no me puede hablar? ¿Quiere decir entonces que las revelaciones de Dios no son Dios? ¿Quiere decir entonces que si no se puede ver a Dios no puedo saber cómo es? Todas estas cosas y estas interrogantes vamos a contestar en el programa de hoy. Como de siempre decimos, ¿qué dice la Biblia sobre los diferentes temas? Y para empezar a responder, ¿ustedes vieron alguna vez a Dios? Mariano, ¿viste alguna vez a Dios? No, nunca lo vi a Dios así, cara a cara, podríamos decir. ¿Sentiste alguna vez a Dios? Sí, sentirlo pude haber sentido a Dios. ¿Es lo mismo ver que sentir o la revelación? Bueno, vamos, no se apuren, vamos de a poco. Primero, ¿qué dice Juan 1:18? A Dios nadie lo vio jamás. El unigénito Hijo, que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. La Biblia es categórica en cuanto a un principio. A Dios nadie se lo puede ver. Nadie lo puede ver, perdón. A Dios no se lo vio jamás, dice. Vamos a destacar en este texto, para empezar a responder al tema de que si se puede ver a Dios o no, si Él se comunica de la siguiente manera. A Dios, si bien nadie le vio jamás, fíjense que el texto sigue diciendo el unigénito Hijo. ¿Quién es el unigénito Hijo? Es Jesús. Fíjense que acá Juan nos está declarando de que Dios Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, el Dios triuno a quien nosotros servimos, se confabula para la salvación del universo. Se confabula para rescatar, ¿sí? Para dar solución al problema que el pecado trajo a este planeta.
Entonces ahí está Dios, diciendo, bueno, yo no me puedo revelar, pero tengo que darme a conocer a mis hijos. Entonces Dios, a través del unigénito que fue Jesucristo, se da a conocer. Este es el primer principio que tenemos que entender. A Dios nadie le vio jamás, pero lo podemos llegar a conocer a través de la interpretación que su Hijo nos da. Porque el unigénito, el Dios Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, habitaban en un mismo lugar. El Hijo, único en su clase, único en su género, está en el seno del Padre, compartían el mismo lugar, se veían cara a cara, son uno. Y Él lo dio a conocer. Fíjense también cómo el mismo Juan, ahora en una de las cartas, no en el Evangelio, dice lo siguiente. Nadie ha visto jamás a Dios. Si nos amamos unos a otros, Dios permanece en nosotros y su amor se ha perfeccionado en nosotros. Y acá pareciera como que, ¿qué está escribiendo Juan? ¿No? Como que, me olvidaba decirle algo, a Dios nadie lo veo jamás. Bueno, como te venía diciendo, ¿no? O sea, como que está descolgada la frase ahí, ¿no? Pareciera. No está descolgada, tiene un propósito. Y ahora es claro, a Dios nadie lo vio jamás. Y si ustedes se ponen a ver, por ejemplo en el versículo anterior, acá encontramos de que a nadie le vio jamás. Y acá encontramos que ha visto jamás. Y nosotros tenemos un solo verbo para traducirlo. Pero cuando Juan escribe, en la primera no utiliza el mismo término en las dos ocasiones. En la primera habla de ver físicamente, o sea, ver como yo ahora lo puedo ver a Mariano. Pero acá, cuando dice que a Dios nadie ha visto, sino que nadie pudo contemplar en su máxima expresión a Dios. Ningún ser humano, ni siquiera los ángeles dice, ¿no? Ha podido contemplarlo de una manera en la que alguien ve y contempla a alguien. Está hablando de ese término también de contemplar, por ejemplo, entre los enamorados. ¿No? Ustedes se dan cuenta cuando alguien está enamorado de otra persona por cómo lo ve. Pero hay una manera en la que si bien no se lo conoce a Dios, no lo vamos a poder entender ni contemplar, Él se puede revelar. Es en el amor que tenemos los unos con los otros. Porque también Juan dice que Dios es amor. Entonces, si nosotros nos amamos unos a otros, vamos a poder, sin contemplar directamente, sin verlo físicamente, sí vamos a poder contemplar el amor de Dios. En el trato que tengo con el vecino, con el que me cae mal, con el que me cae bien, con mi hijo, con mi cónyuge, con mi padre, se puede perfeccionar el amor de Dios. Dice, su amor se ha perfeccionado en nosotros. Y esto se puede entender de diferentes maneras. Se puede entender, por ejemplo, en que si yo amo al otro, entonces puedo amar a Dios. También podemos decir de que no va a nacer en mí amor hacia el otro si no entiendo cómo Dios me ama. Y también podríamos decir que en la relación, por ejemplo, que entre un padre y un hijo, una madre y un hijo, es lo más parecido a la relación del amor que Dios nos tiene hacia nosotros. Porque nosotros tenemos un amor que es condicional, podríamos decir. Un amor que se condiciona a las actitudes. Si vos haces esto o haces aquello, yo te voy a amar, pero si dejas de hacer tal cosa o tal otra, ya no. En cambio, Dios nunca nos deja de amar. No importa qué es lo que hagamos, no importa cuánto nos alejemos, en su inmenso amor, Él siempre va a ir a buscarnos para darnos una nueva oportunidad. No importa cuánto nosotros nos alejemos y nos enfoquemos en alejarnos de Dios. Dios te está buscando. Ahí donde estás, en la parte del mundo en la que me estás viendo. Déjame recordarte algo. Que vos no lo veas a Dios no quiere decir que Él no te esté buscando. ¿Sí? Dios, en su infinito amor,
busca la manera en la que nosotros podamos entenderlo. Busca la manera en poder reunir eso que el pecado rompió, esas diferencias que trajo la desobediencia de Adán y Eva. Si no, fíjense lo que dice en Juan 14, 8 y 9. Felipe le dijo, Señor, muéstranos el Padre, y nos basta. Jesús le dijo, ¿tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe? El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú, muéstranos el Padre? Y he escuchado muchas veces decir, no, porque Dios se me reveló en un sueño. No, porque yo lo vi a Dios en una visión. O no, porque yo escuché la voz de Dios literalmente. Y Dios se puede revelar a través de esas diferentes maneras. Pero acá Jesús es bien claro, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Y muchas veces queremos escuchar la voz de Dios, que Él nos hable, que se revele a nosotros, y nos olvidamos del primer paso y simple y más importante, que es ir a buscarlo a través de su palabra, que es la Biblia. El primer paso para conocer, para empezar a ver al invisible, es el estudio de su palabra. Y acá nos encontramos, Juan registra un acontecimiento con Felipe, y Felipe le dice, Señor, está bien, están buenas estas sanaciones que estás haciendo, estos milagros, pero si nos mostrás al Padre yo te creo. Y Felipe, ¿saben ustedes? Felipe fue el primer discípulo a quien Jesús le dice, sígueme. Felipe era considerado como el judío perfecto promedio porque él siempre estaba buscando la verdad. Felipe fue el primero en ser llamado por Dios, pero también se caracterizaba por no ser el primero en tomar buenas decisiones, ni tampoco en ser el primero en demostrar su creencia. Podríamos decir que Felipe era uno de los más dubitativos de los discípulos. Y yo me imagino a Jesús mirándolo a Felipe y diciendo, Felipe, ¿no? Entonces le dice, tanto tiempo hace que estoy y no me has conocido. ¿Y cómo dice Mariano? ¿Querés leer de nuevo, por favor, acá al final? El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú, muéstranos el Padre? Y Jesús le está diciendo, si ustedes me ven a mí, ven al Padre, somos lo mismo. Yo y el Padre, uno somos. Jesús es la interpretación que Dios nos da de lo que es Él. Quieren ponerse teológicos y nos ponemos en palabras. El término que se utiliza para la revelación, ¿sí?, es la misma que viene de exégesis. Entonces aquellos que han estudiado teología alguna vez me van a entender si le digo que Jesús es la exégesis de Dios. Jesús es la interpretación terrenal que tenemos de la voluntad del Padre. Y ahora, ¿cómo lo vamos a entender si no acudimos a su palabra? ¿Cómo lo vamos a entender si no profundizamos en el estudio? Y para entender un poquito más de cómo Dios se revela a través de las diferentes maneras, vamos a ver un ejemplo, utilizamos uno de los tantos ejemplos que hay para poder entender un poquito más este tema. Mario, ¿querés leer la siguiente pregunta? ¿Cuál fue la experiencia de Moisés con Dios? Así es. ¿Cuál fue la experiencia de Moisés con Dios? Para que veamos la manera en la que Dios se revela, y vamos a hablar de toda la experiencia de Dios, ciertos puntos en los que Moisés tiene un encuentro personal con Dios, con el ser invisible. Y fíjense lo que dice Éxodo 3 del 1 al 3. Aceptando a Moisés las ovejas de Yetro, su suegro, sacerdote de Madián, llevó las ovejas a través del desierto y llegó hasta Joreb, monte de Dios. Y se le apareció el ángel de Jehová en una llama de fuego en medio de una zarza. Y él miró y vio que la zarza ardía en fuego y la zarza no se consumía. Entonces Moisés dijo, iré yo ahora y veré esta grande visión, porque la zarza no se quema. Y aquí encontramos a un Moisés avanzado en edad, ¿no? Ya no era ese joven vigoroso que gozaba de los privilegios de ser el hijo del faraón, sino que ya era un
señor de aproximadamente 60 años aproximadamente, había estado 40 años en el desierto cuidando las ovejas, ya no era el segundo, sino ya era el último. Ahora ya no era una persona reconocida por los egipcios, sino que era uno de los pertenecientes a la clase de los más desconsiderados por los egipcios, que era ser cuidador de ovejas. Y fíjense que dice que llevó las ovejas a través del desierto y llegó hasta Horeb, el monte de Dios. Recuerden ustedes que el libro de Éxodo se escribe después de lo que los acontecimientos suceden, ¿no? Entonces, el monte Horeb es el mismo nombre que también se le da, o sea, es el mismo monte que también recibe el nombre de monte Sinaí, que es el monte donde Dios le da los 10 mandamientos. Y ahí estaba Moisés, cuidando sus ovejas. Y saben, en un desierto, no sé si ustedes alguna vez fueron a un desierto, yo he conocido zonas áridas también, y no se caracteriza por tener árboles muy frondosos, ¿no? Si hay unas características que hay, es que hay arbustos, y todos saben. Y había una zarza ahí. Y la zarza era algo común y cotidiano ver. Esto era un pequeño arbusto lleno de espinas que generalmente estaba seco. Entonces, ver una zarza prendida a fuego no era un milagro. No era lo milagroso de Moisés ver algo porque eso era algo que veía todos los días. Lo milagroso en la zarza ardiente era que no se consumía. Porque ustedes saben que cuando aquellos que alguna vez hicieron fuego, o Mariano, ¿fuiste a acampar alguna vez? Sí, muchas veces ya. ¿Cuál es la mejor madera para hacer fuego? Y la yesca para iniciar. Ajá, y después, cuando vos haces el fuego. Y las ramas secas, las que se prenden más rápido. Cuanto más seco, mejor. Más rápido se prende, ¿no? Exactamente. Entonces, un arbusto en medio del desierto, no creo que esté muy húmedo. Pero pasaba algo. Moisés estaba andando como un día más y de repente mira hacia un costado y ve algo que era raro. Y entonces esto despierta la curiosidad de Moisés. Y era un día más de trabajo del de Moisés, ¿eh? Era un día como todos los otros en los que él hacía el cotidiano vivir. Es como que digamos que estaba Moisés yendo en el colectivo al trabajo y de repente por la ventana ve un árbol que no se apagaba. ¿Y qué es lo que sucede? Viendo Jehová que él iba a ver, lo llamó Dios de en medio de la zarza y dijo: Moisés, Moisés. Y él respondió: heme aquí. Y dijo: no te acerques, quita tu calzado de tus pies, porque el lugar en que tú estás, tierra santa es. Y dijo: yo soy el Dios de tu padre, Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob. Entonces Moisés cubrió su rostro porque tuvo miedo de mirar a Dios. Y Moisés, en señal de respeto, cubre su rostro. Ahora fíjense algo. Cuando habla, ustedes se dan cuenta que en el versículo 2 dice: y se le apareció el ángel de Jehová. El ángel de Jehová es un título que se le pone a Jesús mismo. Porque fíjense, entonces viendo Jehová que él iba a ver, lo llamó Dios. Entonces, ¿cuántos títulos recibe Dios en este lugar? Ángel de Jehová, Jehová y Dios. Entonces le habla a Moisés. Entonces Jesús, Dios, le dice: Moisés. Y Moisés le responde: heme aquí. Imagínense ustedes yendo a ver algo que es sobrenatural, como es una zarza que está prendida a fuego y no se consume, y que encima te hable. ¿Y qué pasa? Que mínimo saldría corriendo. Es algo rarísimo. Y saben, cuando nosotros enfocamos nuestra vida a los planes que Dios tiene para nosotros, no nos sorprendamos si cosas que no son cotidianas nos pasan. Porque es así. Servimos a un Dios que las leyes de la naturaleza no le obedecen. Porque Dios tiene más poder que hasta la propia naturaleza. La obedece la naturaleza.
Entonces le dice, no te acerques, quita el calzado porque donde estás es un lugar santo, tierra santa es. Y Moisés entiende de que quien le está hablando es Dios. Y él se saca las sandalias y las deja a un costado. Y eso es algo que se hace en Oriente, es una práctica que se hace hasta estos días. Recuerden ustedes que esta era una práctica que se hacía, por ejemplo, al entrar al templo o a algún palacio, ¿no? Era una señal de respeto. No voy a traer todo el polvo del desierto que vengo arrastrando en mis sandalias y en mis zapatos para ensuciar este lugar. En primer lugar, lo que representa quitarse los calzados de los pies es respeto hacia lo que está viviendo. Y acá Moisés está mostrando que respeta completamente a Dios. Y se evidencia luego cuando se cubre el rostro. Y le dice, yo soy el Dios de tu padre, de Abraham, de Isaac, de Jacob, de tus antecesores. Tengo algo especial para darte. Ya pasó tiempo desde aquella vez que quisiste defender y libertar a tu pueblo matando a un egipcio. Más de casi 200 años han pasado de esclavitud. Y ellos me pidieron ayuda. Y acá estamos. Vos y yo charlando. Y esto era un día más en el día de trabajo de Moisés. ¿Y qué sucede? Ven, por tanto, ahora te enviaré a Faraón para que saques de Egipto a mi pueblo, los hijos de Israel. Entonces Moisés respondió a Dios, ¿quién soy yo para que vaya a Faraón y saque de Egipto a los hijos de Israel? Y él respondió, ve, porque yo estaré contigo, y esto te será por señal de que yo te he enviado. Cuando hayas sacado de Egipto al pueblo, serviréis a Dios sobre este monte. ¿Qué? Si huí de ahí porque me querían matar, ¿cómo me vas a mandar de nuevo al lugar de donde me escapé? Y a liberar a tu pueblo, mi pueblo. Ya lo intenté hacer, pero no me escucharon. ¿Quién soy yo? Y sabes, muchas veces Dios te confronta en la realidad, en lo cotidiano. Y muchas veces quizás esperamos ver una zarza ardiente, esperar que el cielo se abra, tener lo que se llama como teofanía, que es una aparición de Dios, una visión para entender que Dios nos habló. Cuando Dios puede utilizar diferentes métodos para hablarte. Él quizás te puede estar hablando a través de este tema. Te puede hablar a través de la voz de un amigo consejero. Pero la fuente principal es la palabra de Dios, obviamente. Y le dice, Moisés, tengo algo especial para vos. Tengo un trabajo que no se lo puedo dar a otro. Fuiste elegido. Y lo primero que sale, Moisés aprendió un poco la lección y perdió ese orgullo que había tenido y le dice, ¿quién soy yo? Y muchas veces tenemos delante de nosotros proyectos para el Señor que pueden ser dificultosos, que pueden parecer imposibles. Pero si Dios te eligió, Dios te va a ensalzar. Porque dice, yo estaré contigo. Acá no importa quién sos. Acá lo que importa es en el nombre de quien vas. Y te lo vuelvo a repetir. Cuando te pones a trabajar al Señor, no importa quién sos, no importa cuántas estrategias planees, no importa cuánto te capacites, lo que importa es en el nombre de quien vas. Lo que no quiere decir que no vamos a prepararnos, no. Pero tenemos que entender que acá lo que importa es que si nosotros vamos a donde Dios nos manda, Él va con nosotros. Y le dice, esto te será por señal, que cuando saquen, porque cuando Dios te manda una misión, es imposible que fracase. Ya le estaba dando lo que iba a pasar después, dando por sentado de que Él lo iba a sacar al pueblo. Me serviréis a Dios sobre este monte.
me serviréis a mí, ¿no? Entonces yo me imagino que ahora Moisés todo envalentonado, si Dios te habla así, Mariano, ¿qué haces? Y yo voy. Vamos corriendo, ¿no? Sí, más vale. Como que te sube la adrenalina y vamos. Y así le contestó Moisés. Entonces Moisés respondió diciendo, he aquí que ellos no me creerán, ni oirán mi voz, porque dirán, ¿no te ha parecido Jehová? Y Jehová dijo, ¿qué es eso que tenés en tu manto? Y él respondió, una vara. Y Moisés, un hombre de valor, un hombre que siempre sirvió al Señor, en su primer encuentro, podríamos decir, racional con el Señor, se negó más de 3 veces a cumplir su voluntad. Y me imagino a Dios diciéndole, no importa si va, con quién vaya, lo que importa es que yo estaré contigo. Y Dios diciendo, ya está, con esto lo envalentoné, seguro que va. Y Moisés diciendo, no, Señor, no me van a creer. Y fíjense qué es lo que le dice Dios a Moisés en ese momento. ¿Qué es eso que tienes en tu mano? Muchas veces nosotros creemos que para trabajar para Dios tenemos que hacer obras espectaculares. Quizás muchas veces hasta simular algo que no somos. Y Dios te está diciendo, ahí donde estás, en el lugar donde estás, que estás mirando este programa, ¿qué tenés en tu mano? Yo te puedo asegurar que en aquel entonces una vara era lo más cotidiano que alguien podía tener en la mano. Pero hoy en día, ¿qué tenemos todos en la mano? Yo ahora tengo un control, Mariano un micrófono, pero normalmente un teléfono, ¿no? ¿Qué tenemos a la mano para trabajar? ¿Qué es eso que tenés? Acá no importa cuán capacitado estés. Acá lo que importa es si querés ir. Entonces Dios va a capacitar con eso que tenés. Entonces pasa lo siguiente. Él le dijo, échala en tierra. Y él la echó en tierra y se hizo una culebra, y Moisés huía de ella. Entonces dijo Jehová a Moisés, extiende tu mano y tómala por la cola. Y él extendió su mano y la tomó, y se volvió vara en su mano. Por esto creerán que se te ha aparecido Jehová, el Dios de tus padres, el Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob. ¿Qué es eso que tienes en tu mano? No importa cuán despedazado estés, cuán roto estés, cuántos pedacitos haya dejado esta vida cruel de vos. ¿Qué es eso que sos hoy? Dios lo puede usar para su gloria y su honra. Moisés, ¿qué tenés? Bueno, con eso que tenés vamos a trabajar. ¿Qué tenés para ofrecerle al Señor en este momento? ¿Qué tenés para ofrecerle a Dios en su trabajo ahora? No importa si es mucho o poco, al servicio del Señor vale mucho más. Y tenemos que vivir así por fe si queremos ver al invisible algún día. Y entonces, ahora sí, viendo la transformación, viendo que esa vara se convertía, que Dios iba a ir, Moisés seguro se envalentona y va. ¿Qué dice la historia? Entonces dijo Moisés a Jehová, ay Señor, nunca he sido hombre de fácil palabra, ni antes, ni desde que tú hablas a tu siervo, porque soy tardo en el habla y torpe de lengua. Y Jehová le respondió, ¿quién dio la boca al hombre? ¿O quién hizo al mudo y al sordo, al que ve y al ciego? ¿No soy yo Jehová? Ahora pues ve, y yo estaré con tu boca, y te enseñaré lo que hayas de hablar. Y otra vez negándose Moisés para trabajar para Dios. No le alcanzó con ver una zarza que no se prendía fuego. Que le hablara. Que se convirtiera una vara en serpiente y se vuelva a convertir en vara. También hizo otras señales, como por ejemplo, puso la mano en su pecho y la sacó y estaba enferma y la volvió a sanar. Y también el agua. Y sin embargo, siempre hay una excusa. Porque saben, si hay algo para lo que somos buenos para no trabajar, es en meter excusas.
Y mi querido amigo, Dios no necesita una persona que esté llena de excusas, sino una persona que esté llena de valor para trabajar. Dios está buscando a gente imperfecta, con problemas en la vida, pero que está dispuesto a sacrificar todo por su nombre. Señor, no sé hablar. A mí me lo vas a decir que yo le di la boca al hombre, que yo puse la lengua que dice al mudo y al sordo y vista al ciego. ¿No soy yo Jehová? ¿Acaso estás limitando mi poder? ¿Acaso tu miedo está limitando mi poder, Moisés? ¿Acaso tu pasado está limitando mi poder? ¿Acaso esa mochila pesada que traes está limitando mi poder en tu vida? Tenemos que empezar a entender quién es Jehová. Basta de excusas y vayamos. Y Moisés fue y liberó al pueblo y Dios lo sirvió. Y en ese mismo lugar volvieron a tener un encuentro un tiempo después. Y fíjense lo que dice Éxodo 33 del 17 al 19. Y Jehová dijo a Moisés, también haré esto que has dicho, por cuanto has hallado gracia en mis ojos y te he conocido por tu nombre. Él entonces dijo, te ruego que me muestres tu gloria. Y él respondió, yo haré pasar todo mi bien delante de tu rostro, y proclamaré el nombre de Jehová delante de ti, y tendré misericordia del que tendré misericordia, y seré clemente para con el que seré clemente. Y ya habían recibido los 10 mandamientos, ¿se acuerdan la historia? No vamos a contar toda la historia, pero asciende, está 40 días, vuelve a bajar, encuentra un becerro, rompe las tablas, otra vez ida y vuelta, y el Señor siempre paciente para con sus hijos. Y ahora se encuentra un Moisés mucho más maduro, un Moisés que había tenido una relación personal con Cristo, un Moisés que había visto al invisible, un Moisés que había visto obrar milagros, plagas, abrirse un mar delante de sus ojos. Moisés entendía que servía al Dios de lo imposible. Entonces ahora le empieza a decir, te ruego que me muestres tu gloria. Ese Moisés que se escondía del rostro del Señor y no quería ir a donde era, ahora estaba dispuesto a desafiar al Señor. Y el Señor en su paciencia y en su infinito amor siempre nos responde. Pero tenemos que ser valientes para enfrentar al Señor. Y Él siempre está escuchándonos. Entonces le respondió, yo voy a hacer pasar todo mi bien. En otras palabras le está diciendo, yo voy a pasar con mi gloria delante de ti, para que veas un poquito, pero no me podés ver cara a cara, porque el día que eso suceda vas a morir. Fíjense cómo lo explica en Éxodo 33, 20 al 23. Dijo más, no podrás ver mi rostro, porque no me verá hombre y vivirá. Y dijo aún Jehová, he aquí un lugar junto a mí, y tú estarás sobre la peña. Y cuando pase mi gloria, yo te pondré en una hendidura de la peña, y te cubriré con mi mano hasta que haya pasado. Después apartaré mi mano y verás mis espaldas, mas no se verá mi rostro. Y no es que Dios es caprichoso que no se quiere mostrar. Él es tan santo que su sola presencia destruiría nuestra naturaleza pecaminosa. No hay chance de vivir ante la presencia del Señor porque somos pecadores. Por eso es necesario que suceda lo que va a suceder cuando Cristo venga. Entonces dice, no podrás ver mi rostro, porque no vas a poder sobrevivir a eso. Pero fíjense, esta relación personal que Moisés empieza a tener con Jehová y le dice, pero está bien, te voy a mostrar algo. Mira, allá en la peña hay una pequeña escondite. Yo te voy a tapar con mi mano y voy a pasar y vas a poder ver mi espalda, pero no más que eso. ¿Qué valor hay que tener para desafiar al Señor, no? Y cuán seguros tenemos que estar de nuestra relación con Él.
para poder pedirle. Y fíjense que cuando uno le pide a Dios, Dios contesta. Dios nunca hace oídos sordos ante las peticiones de sus hijos y sobre todo de sus hijos más valientes, esforzados y obedientes. Entonces continúa la historia y dice lo siguiente. Y Jehová dijo a Moisés, escribe tú estas palabras, porque conforme a estas palabras he hecho pacto contigo y con Israel. Y él estuvo allí con Jehová 40 días y 40 noches, no comió pan ni bebió agua, y escribió en tablas las palabras del pacto, los 10 mandamientos. Y ahora esos 10 mandamientos que habían sido escritos por dedo del Señor fueron escritos por Moisés. Y estuvo en el mismo monte 40 días, al igual que aquella vez. Y además de Elías y Jesús, solo Moisés fue la única persona que estuvo 40 días en ayuno, que registra la Biblia. 40 años en el desierto, 40 días en la presencia del Señor. Y se renueva el pacto. Y baja con el pacto y se los va a contar. Estuve con el Señor 40 días. Vengan y vean lo que Dios puede hacer con nosotros y por nosotros. ¿Y qué es lo que pasa cuando Moisés va al encuentro de su pueblo? Y aconteció que descendiendo Moisés del monte Sinaí con las 2 tablas del testimonio en su mano, al descender del monte no sabía Moisés que la piel de su rostro resplandecía, después de que hubo hablado con Dios. Y Aarón y todos los hijos de Israel miraron a Moisés, y he aquí la piel de su rostro era resplandeciente, y tuvieron miedo de acercarse a él. Y tuvieron miedo porque ellos sabían que tenían una vida pecaminosa. ¿Y sabes algo? Cuando vos paseás tiempo con el Señor, cuando vos te relacionás personalmente con Él, cuando hay un encuentro diario con Cristo, no hace falta que lo digas, se refleja. Quizás no estamos reflejando correctamente porque no estamos compartiendo correctamente el tiempo que Él merece. Quizás nos está faltando algo. Y esto no fue lo único ni lo último. Pasaron años y Jesús vino a esta tierra. Y Jesús estaba pronto a morir. Y sucede lo siguiente. 6 días después, Jesús tomó a Pedro, a Jacobo y a Juan, su hermano, y los llevó aparte a un monte alto. Y se transfiguró delante de ellos, y resplandeció su rostro como el sol, y sus vestidos se hicieron blancos como la luz. Y he aquí les aparecieron Moisés y Elías, hablando con él. Entonces Pedro dijo a Jesús, Señor, bueno es para nosotros que estemos aquí. Si quieres, hagamos aquí 3 enramadas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Y pasaron 6 días desde que Jesús le pregunta, ¿quiénes dicen que soy? Y Pedro lo reconoce como el Hijo de Dios. Y dice que Jesús toma ahora, en un momento especial de su vida, en un momento cúlmine, camino hacia su muerte, a efectuar el siguiente paso en el plan de salvación, y toma a Pedro, a Jacobo y a Juan. Y los llevó a un lugar especial. Tenía que orar. Jesús tenía que pedirle a su Padre que a través de él puedan los discípulos entender lo que se venía. Puedan entender que Cristo iba a perder la vida, pero que la iba a resucitar. Que estos 12 cabezaduras, y sobre todo estos 3 que eran los más preparados espiritualmente, con un corazón más predispuesto a lo espiritual, pudieran entender que iban a cambiar la historia del mundo. Que iban a cambiar la historia del universo. Que el plan de salvación comenzaba una nueva etapa. Y dice que allí, en ese lugar íntimo, solo Jesús con estos 3 discípulos se transfiguró. Y transfigurar quiere decir cambiar de forma, pero cambiar de forma no quiere decir es que se convirtió en otro, sino que su rostro empezó a resplandecer como el sol, dice. Y su vestimenta, que era blanca, empezó a brillar. Ahora de repente, así como Moisés años atrás, ellos estaban resplandeciendo. Y seguro que los discípulos se acordaban de eso de Moisés.
Y en ese lugar, donde estaba la presencia del Señor, revelada más que nunca, la gloria del Señor en ese lugar, aparecieron ¿quién? 2 personas. Otra vez Moisés, en sintonía con el Rey del Universo, para llevar adelante el plan de salvación. Moisés había muerto y Jesús lo resucitó. Judas 9 lo dice. Elías no llegó a morir porque fue ascendido al cielo con un carro de fuego. Y ahí estaban ellos 2. 2 personas que en el momento de mayor crisis del pueblo respondieron ante el Señor con altruismo. Con defectos, con problemas, pero siempre decidieron seguir la voluntad de Dios. Y de repente ¿y Jesús? Me imagino esa charla, ¿no? Moisés, Jesús, Elías, los 3 charlando ahí, compartiendo. Está difícil la cosa, ¿no? Y sí, no te lo puedo explicar. No, ya le expliqué muchas veces, pero no entienden. Y sí, así somos. Jesús queriendo hacer hasta lo imposible para que sus discípulos comprendan que el plan de salvación se estaba llevando a cabo. Y ahora Pedro, alguien que le encantaba hablar, pero no siempre lo hacía de la mejor manera, le dice, Señor, ya sé, mira, por la época del año en la que estamos viviendo, mucha lluvia no vamos a tener. Así que hagamos 3 refugios. Yo fui al Club de Conquistadores, yo fui a Scout, y dice, puedo hacer un refugio. Puedo hacer un refugio y nos quedamos. ¿Qué te parece si nos quedamos? ¿Para qué nos vamos a dejar bajar de acá que está tan lindo? Y otra vez Pedro no había entendido nada. No había entendido nada del propósito principal de estar en la gloria del Señor. Y Jesús le dice: Mientras él aún hablaba, una nube de luz lo cubrió. Y he aquí una voz desde la nube que decía: Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. A él oíd. Al oír esto, los discípulos se postraron sobre sus rostros y tuvieron gran temor. Entonces Jesús se acercó y los tocó, y dijo: Levantaos y no temáis. Y alzando ellos los ojos, a nadie vieron sino a Jesús solo. Y otra vez, por estar, podríamos decir, en la pavada, se perdieron la maravilla del Señor. Y así como en el comienzo de su ministerio, casi 3 años antes, se escuchaban estas mismas voces allá en el Jordán, en el comienzo de su ministerio, ahora Jesús en el final de su ministerio se vuelve a escuchar la misma frase: Este es mi Hijo amado. Cualquiera que me quiera ver a mí tiene que verlo a Él. No hay fallas. Él está llevando a la perfección el plan de salvación. Él no sucumbió ante el pecado. Me complazco, es perfecto. A Él escuchen. Y los discípulos, en vez de reconocer esa voz y querer contarlo o quizás alegrarse porque el Señor les habló, tuvieron miedo. Y otra vez Jesús acercándose, tocándolos: levántense, cabezones, no entendieron nada, ¿para qué vinimos? Si yo les dije que venía a orar, se avecina un tiempo muy difícil. Y el Señor mandó a 2 personas para ayudar a Jesús en este momento de dificultad. Personas que habían pasado por algo parecido, a Elías y a Moisés. Y nosotros hoy tenemos que pasar algo parecido. Nosotros hoy tenemos una misión que dar. Nosotros hoy tenemos un mensaje que llevar adelante. Pero nos va a costar más cuanto menos pasemos tiempo con el Señor. Y fíjense, hablando del caso de Moisés, lo que dice Pablo en la carta a los Hebreos. Por la fe, Moisés, cuando nació, fue escondido por sus padres por 3 meses, porque le vieron niño hermoso, y no temieron el decreto del rey.
Por la fe Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija del faraón, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado, teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada en el galardón. Por la fe dejó a Egipto, no temiendo a la ira del rey, porque se sostuvo como viendo al invisible. Y aquel que es invisible para todos, para Moisés no lo era. Aquel que es invisible para los demás se quiere revelar en tu vida. ¿Lo vas a dejar? Todavía queda una pregunta más para desarrollar, que es la que vamos a ir, pero me gustaría cerrar esta parte de Moisés diciéndote, invitándote a trabajar para el Señor. ¿Qué tienes en tu mano? ¿Cuáles son los talentos que tenés para entregarle al Señor? No demoremos más. No retrasemos más la decisión de servir al Señor. No retrasemos más la decisión de entregarle todo y avanzar en su favor. Porque por la fe dejó su estabilidad económica en Egipto. Porque su vista no estaba en lo terrenal. Su vista estaba en lo celestial. Entonces, cuando vos empezás a poner tus objetivos y tus metas claras, Dios empieza a revelar en tu vida. De una manera u otra. Así como Moisés, de diferentes maneras. Pero Dios nunca te va a dejar solo. Dios promete ir contigo por donde quiera que vayas. Pero la clave siempre es ir. Dios no te va a acompañar si no vas. Tenemos un gran trabajo que hacer. Un gran privilegio, un gran mensaje que dar. Moisés fue elegido libertador, pero vos hoy sos elegido para dar un mensaje de liberación, un mensaje de sanación, a un mundo esclavo del pecado, a un mundo preso, cautivo del dolor, de la injusticia y de las enfermedades. Tenemos una verdad que ellos no. ¿Nos las vamos a guardar? ¿Qué vamos a hacer con esta gran responsabilidad? Y ahora sí vamos a ir a la última pregunta de hoy. ¿Qué le espera a quienes tengan un encuentro personal con Jesús? Y si así como Moisés decidimos poner a Dios en primer lugar y ver al invisible y avanzar a pesar de las dificultades, ¿qué nos espera? Y fíjense que dice Apocalipsis 14, 1, 4 y 5. Después miré y he aquí el Cordero estaba en pie sobre el monte de Sión, y con él 144.000, que tenían el nombre de él y el de su padre escrito en la frente. Estos son los que no se contaminaron con mujeres, pues son vírgenes. Estos son los que siguen al Cordero por donde quieran que va. Estos fueron redimidos de entre los hombres como primicias para Dios y para el Cordero. Y en sus bocas no fue hallada mentira, pues son sin mancha delante del trono de Dios. Y si nosotros decidimos ser fieles a Dios acá, nuestra recompensa se va a dar allá. Porque no es fácil este camino. El camino del cristiano es solo para valientes, pero para valientes que van a recibir su recompensa, su gran recompensa. Fíjense lo que dice Apocalipsis 7, 9 y 10. Después de esto miré, y he aquí una gran multitud, la cual nadie podía contar, de todas las naciones y tribus, y pueblos y lenguas, que estaban delante del trono en la presencia del Cordero, vestidos de ropas blancas y con palmas en las manos. Y clamaban a gran voz diciendo: la salvación pertenece a nuestro Dios, que está sentado en el trono y al Cordero. Y este no es el mismo grupo de los 144.000, no es el tema de hoy, sino tendríamos que hablar una hora más. Pero sí tenemos que entender de que para aquellos que decidan vivir una vida como viendo al invisible durante el traspaso por esta tierra, aquellos que decidan poner a Dios en primer lugar, aquellos que decidan aceptar la salvación y entender que la salvación le pertenece a nuestro Dios, que está sentado en el trono y al Cordero y no es nuestra, vamos a heredar algo muchísimo más grande de lo que jamás nos podríamos imaginar.
Y ya no va a haber más necesidad de llanto, porque ya no va a haber dolor. Y vamos a habitar en una ciudad que la describe de la siguiente manera. Fíjense lo que dice, continuando con el versículo de recién. Ya no tendrán hambre ni sed, y el sol no caerá más sobre ellos, ni calor alguno, porque el Cordero que está en medio del trono los pastoreará, y los guiará a fuentes de aguas de vida, y Dios enjuagará toda lágrima de los ojos de ellos. Y ya, supongan, hagamos de cuenta de que estamos viviendo ahí, que estamos en esa ciudad, donde se alaba al Señor, donde se entiende que de Él es la salvación, donde Él ya secó la última lágrima que iba a caer de tu rostro. Se encargó de darte ese pañuelo que quita tu lágrima. Y el Cordero está en medio de ellos. Y ya no va a haber más hambre, dice, ni sed, y no va a haber necesidad del sol, porque esa gloria del Señor que vio Moisés, que vieron Jacobo, Juan, va a estar en su máximo esplendor ahora. Y el Cordero los pastoreará, Jesús mismo habitará con su pueblo, y ellos serán mi pueblo, y yo seré su Dios, dice. Y Él los va a guiar a toda fuente de agua de vida, y va a enjugar toda lágrima de los ojos de ellos, y van a habitar una ciudad que la describe de la siguiente manera. Las 12 puertas eran 12 perlas, cada una de las puertas era una perla, y la calle de la ciudad era de oro puro, transparente como vidrio, y no había en ella templo, porque el Señor Dios Todopoderoso es el templo de ella, y el Cordero. La ciudad no tiene necesidad de sol ni de luna que brillen en ella, porque la gloria de Dios la ilumina, y el Cordero es su lumbrera. Y háblenme ustedes de Dios en su máxima expresión, y acá está. Esta ciudad de 12 puertas, cada una es una perla, dice, y una ciudad de oro puro. Y no había templo, dice, porque el Señor Dios Todopoderoso es el templo de ella. La ciudad no tiene necesidad ni de sol ni de luna. No necesitamos de eso porque la presencia del Señor está alrededor de ellos. Ahora pregúntate, ¿cómo vas a disfrutar de la presencia del Señor allá si no empezás acá? Por eso es la importancia de empezar a vivir hoy como verdaderos ciudadanos celestiales. Y sigue diciendo en la descripción: Y las naciones que hubieren sido salvas andarán a la luz de ella. Los reyes de la tierra traerán su gloria y honor a ella. Sus puertas nunca serán cerradas de día, pues allí no habrá noche, y llevarán la gloria y la honra de las naciones a ella. No entrará en ella ninguna cosa inmunda o que hace abominación y mentira, sino solamente los que están inscritos en el libro de la vida del Cordero. Y ahora mi pregunta es, ¿qué estás haciendo para estar inscrito en el libro de la vida del Cordero? Porque dice que en esa ciudad no va a entrar ninguna cosa inmunda, ninguna cosa que haga abominación, ni mentira. Y las naciones que hubieren sido salvas andarán a la luz de ella, y los reyes de la tierra traerán su gloria y honor. Llevarán la gloria y la honra de las naciones, dice, a ella. Porque la gloria del Señor vive en medio de esta ciudad. ¿Estás dispuesto a entregar todo para estar inscrito en el libro del Cordero? Y el último versículo que compartimos hoy. He aquí yo vengo pronto, y mi galardón conmigo, para recompensar a cada uno según sea su obra. Yo soy el alfa y el omega, el principio y el fin, el primero y el último. Bienaventurados los que lavan sus ropas para tener derecho al árbol de la vida y para entrar por las puertas en la ciudad. ¿Estás dispuesto a tener una relación personal con Cristo? ¿Estás deseoso de ver a Dios en su máxima expresión? ¿Estás dispuesto a sacrificar lo que haga falta para tener derecho al árbol de la vida y entrar por las puertas de esta gran ciudad? Para un hijo de Dios,
nada de este mundo puede ser atrayente. Para un verdadero hijo de Dios, su meta tiene que estar puesta en el cielo. Pero es momento de fijar nuestros objetivos claros en el cielo y empezar a trabajar para que Cristo pronto venga. Porque Cristo viene pronto, lo quieras o no, lo creas o no. ¿Qué vas a hacer en favor de su venida? ¿Qué vas a hacer con tu vida para acelerar este proceso? ¿Estás dispuesto a darle a Cristo lo que tenés en la mano? ¿Estás dispuesto a entregarle tu vida al Señor y dejar que Él dirija este caos que quizás es hoy? ¿Estás dispuesto a entregarle el dolor que tenés en este momento? ¿Ese pasado que te angustia? ¿Dejar todo al servicio del Señor? Dios quiera que hoy decidamos poner a Dios en primer lugar y hacer todo lo que esté a nuestro alcance para tener derecho al árbol de la vida y entrar por las puertas en la ciudad. Ahora parece que el título, Viendo al Invisible, no es algo imposible, ¿no? Y todo depende de quién, de cada uno de ustedes. Es momento de tomar la decisión, empezar a actuar y empezar a entregarle todo a Dios. Decirle, esto es lo que tengo, esto es lo que soy, pero quiero trabajar para vos, para poder ver tu gloria en el cielo. Muchísimas gracias a todos por acompañarnos en este programa. No se olviden que la programación sigue el día de mañana en otro programa con el licenciado Rubén Art. Y simplemente decirle gracias. Gracias por estar acompañándonos en estos programas. Gracias por esperarnos esas 2 semanas. Y acuérdense y estén atentos porque se vienen proyectos muy lindos. De parte de Perspectiva Siglo XXI, les mandamos un saludo y que Dios los bendiga mucho.